Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Héctor Reyes. Les invito a que se sirvan a estar en pie los que puedan hacerlo. Vamos a orar a Dios para pedirle al Señor que nos bendiga en nuestra enseñanza que vamos a tener en esta hora con la ayuda de Cristo Jesús. Oramos a Dios. Padre nuestro, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos a ti en humilde oración para darte muchas gracias por darnos la bendición de vivir y de gozar de salud. Gracias, Padre eterno, por tu amor incomparable, por tu amor glorioso. Gracias por tu gracia infinita, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre bendito, porque nos guías con tu Espíritu Santo, porque estás con nosotros, Padre eterno. Muchas gracias por concedernos este día. En esta hora, Padre bendito, vamos a tener nuestra enseñanza de tu palabra. Te pedimos que prepares nuestra mente, nuestro corazón, Padre mío, para entender tu palabra y para atesorar tu palabra bendita, Señor. Te pido que bendigas cada hermana, cada hermano, cada escuchar tu palabra, Señor. Alimenta nuestra vida, aumenta nuestra fe, santifícanos con tu palabra, Señor. Tu palabra trae fe, trae gozo, trae ánimo, Señor, da esperanza. Concédenos entender tu palabra, Señor, apreciarla y amarla, Padre bendito. Ten misericordia, Padre celestial. Ayúdame, Señor, para exponer claramente tu palabra y así seamos edificados, Padre eterno. Nos dejamos en tus manos y así te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, nuestra enseñanza que vamos a considerar en esta hora se titula Deseo de no seguir pecando. Vamos a leer la Biblia, hermanos, con ayuda de Cristo Jesús, en el libro de los Salmos, en su capítulo 51, versículo 10. Amén. Salmo 51, 10, si ya lo tienen, leemos. Dice la palabra de Dios: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Los que puedan ocupar su lugar pueden hacerlo con la ayuda de Cristo Jesús. Hermanos, las personas que viven sin Dios, las personas que viven sin Cristo, pues ellos se deleitan en el pecado. Su deseo es solamente estar en el pecado, porque para ellos se complacen en el pecado, disfrutan el pecado, se deleitan en el pecado. Sin embargo, nosotros los hijos de Dios, hermanos, ese no es nuestro deseo. Nuestro deseo no es pecar, nuestro deseo no es hacer lo malo, nuestro deseo es solamente poner en alto el nombre del Señor, obedecer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, porque Él nos ha salvado, porque Él nos ha libertado, porque ahora gozamos de su presencia gloriosa. Hermanos, qué bendición, ¿verdad?, tener a Cristo en nuestro corazón. Por eso cada uno de nosotros, hermanos, cada momento de su vida, cada momento de su existencia, hermano, sea su deseo no seguir pecando, sino honrar a Cristo Jesús. Hermanos, como este era el deseo de David, por eso en este versículo que él escribe, dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hermanos, en la palabra de Dios, hermanos, nos habla que el corazón del hombre es perverso. Y dice también la palabra de Dios, hermanos, que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las blasfemias, los adulterios. Y es por eso, hermanos, que así como David, también nosotros le pidamos a Dios cada día que santifique nuestro corazón, que transforme nuestra vida, que limpie nuestro corazón, que nuestro corazón esté libre de pecado, libre de maldad. Porque al tener un corazón limpio, al tener un corazón puro, hermanos, no va a haber deseos de pecar, no va a haber deseos de hacer lo malo, sino solamente el deseo de, hermanos, de hacer la bendita voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Hermanos, David decía: y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque, hermanos, su deseo eran, hermanos, de servirle a Dios, pero no de labios. No solamente de labios, sino desde lo más profundo de su corazón, desde lo más profundo de su alma. Quería honrar a Dios.
Y así debemos hacer nosotros, hermanos. No servirle a Dios de labios, no alabar a Dios de labios, no decir yo soy cristiano de labios, no decir, hermanos, yo sirvo a Dios pero de labios, no, sino desde lo más profundo de nuestro corazón. En nuestro corazón haya sinceridad, haya, hermanos, obediencia con la ayuda de Cristo Jesús. Hermanos, y nosotros, ¿cómo, hermanos, vamos a mantenernos siempre con ese deseo de no pecar? Pues vamos a considerar, ¿verdad?, la palabra de Dios, hermanos, allí en el libro de Proverbios, en su capítulo 28, versículo 13, con la ayuda de Cristo Jesús. Libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Y si ya lo tienen, vamos a dar lectura con la ayuda de Cristo Jesús. Dice así, Proverbios 28, 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, para que uno siga con ese deseo de no seguir pecando, pues debe apartarse del pecado, Pero tristemente, hermanos, muchos cristianos, muchos hermanos, no se han apartado del pecado, sabiendo, hermanos, que el pecado acarrea a la vida frustración, sabiendo que el pecado trae malos, lo que acarrea a la vida son malos sentimientos, fracaso, enfermedad, y hermanos, sabiendo que el pecado trae muerte eterna, como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la paga de pecado es muerte. Pero tristemente, hermanos, muchos cristianos, pues por su descuido espiritual, porque, hermanos, han dejado de orar, han dejado de ayunar, han dejado de asistir a los cultos, han dejado, hermanos, de leer la Biblia, hermanos, han caído en pecado. Le han dado lugar a los deseos de la carne y están ahí en pecado. Y ahí están, ¿verdad?, sirviéndole a Dios en pecado. Hay músicos, hay cantantes cristianos, ¿verdad?, solistas cristianos, ¿verdad?, que ahí están, sí, cantando, ahí están ministrando en la música, pero en pecado, hermanos, y por eso se ve, ¿verdad?, que ahí está el hermano, es carnal, actúa en la carne, ahí está ese hermano viendo a sus hermanos en Cristo que también están allí en la música, cómo Dios los usa, cómo Dios los respalda, pero ese hermano que está en pecado, Dios no lo usa, Dios no lo respalda y ahí está, pero no siente nada cuando Él ministra, cuando Él toca el instrumento, ¿verdad? No ve el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque está en pecado y lo está encubriendo, lo está escondiendo, no se lo confiesa a Dios y tampoco se lo confiesa al pastor. No le dice al pastor que está pecando, que está en pecado, porque dice, si le digo al pastor, me va a disciplinar. Si le digo al pastor, ya no voy a tocar y yo quiero seguir tocando, pero quiero seguir tocando así en pecado. Hermanos, en pecado no es correcto servirle a Dios así. Es necesario, hermanos, apartarse del pecado, no esconder el pecado, sino pues confesárselo a Dios, confesárselo al Señor. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. Bendito sea el Señor. Esto viene cuando uno confiesa el pecado, pero si lo esconde y no se aparta de ese pecado, pues verdad, no tiene la bendición de Dios. Pero dice mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué bueno, ¿verdad?, que aquel hermano, aquella hermana que está en pecado, pues se aparte del pecado, lo confiese a Dios. ¿Para qué? Para que Dios lo perdone, para que Dios lo salve,
para que Dios lo limpie. ¿Para qué? Para que goce de la misericordia de Dios, goce del perdón de Dios, goce de la presencia de Dios, y entonces su vida estará siendo, esa vida será una bendición en la iglesia, será bendición en su casa, será bendición, hermanos, en todo lugar. ¿Por qué? Porque estará libre de pecado. Bendito sea el Señor. Y entonces, hermanos, su vida espiritual también prosperará, estará lleno de Dios, vivirá en paz con Dios, tendrá los frutos del Espíritu Santo en su vida, habrá amor para Dios, amor para la obra de Dios, gozo, se manifestará gozo en su vida porque le estará sirviendo a Dios en santidad y en pureza. Bendito sea el Señor. Vamos a considerar, hermanos, otra parte de la Biblia, que es el segundo libro de las Crónicas, en su capítulo 7, con la ayuda de Cristo Jesús, versículo 14. Amén. Dice la palabra de Dios, segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice así: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermanos, aquí vemos el llamado de Dios a convertirse de los malos caminos a Él. Y esto es lo que se debe de hacer, hermanos, para que uno se mantenga libre de pecado, para que en su corazón siga con ese deseo de no pecar, sino de amar a Dios, de servir a Dios, de vivir para Dios. Hermanos, Dios nos llama a humillarnos. ¿Por qué? Porque cuando el hombre no se humilla, pues Dios no lo perdona, Dios no lo salva, Dios no está con él. Y tristemente, hermanos, el hombre que es soberbio no reconoce que está en pecado. Y como no reconoce, no se aparta del pecado. No deja el pecado por la soberbia. Se dice de un pastor que andaba en pecado, se le habló, se le dijo, se le amonestó, se le corrigió, pero él no quiso aceptar. Él dijo: no, yo no estoy en pecado. Y él, en una ocasión, dice que él fue a orar por un enfermo, y entonces pues Dios, en su grande misericordia, no porque haya orado el pastor, sino porque amaba a esa persona que estaba enferma, cuando el pastor oró por aquella persona, Dios la sanó. Y entonces el pastor dijo: ya ven, yo no estoy en pecado. Si yo estuviera en pecado, Dios no hubiera sanado a esa persona. Hermanos, pero ese pastor estaba en pecado. Hermanos, cuando esto sucede, cuando hay soberbia en la vida y no se quiere reconocer, no se quiere humillar ante Dios, Dios nos llama a que nos humillemos. Debemos ser humildes. Si alguien está en pecado, si alguien está haciendo lo malo, pues debe aceptar que está ofendiendo a Dios, que está en maldad. Debe aceptar. ¿Por qué? Porque, hermanos, de otra manera, pues Dios no se va a agradar de su vida. Dios no se va a agradar de su servicio. Dios no se va a agradar de él. Y nosotros, hermanos, pues debemos buscar que Dios se agrade de nosotros. Humillémonos ante su presencia. Busquemos su rostro, como nos lo dice aquí: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Hermanos, nosotros, para que en nuestro corazón no haya deseos de pecar, sino de hacer solamente la voluntad de Dios, debemos estar en continua oración, siempre buscando el rostro de Dios, siempre estando en oración, porque si estamos en oración vamos a estar en plena comunión con Dios. No se va a estar pensando en el pecado, no se va a estar pensando en la maldad, no se le va a estar dando gusto a los deseos de la carne, sino solamente estará uno llenándose de Dios cada día.
El Señor, hermanos, dice: y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Qué bendición, hermanos, que uno se aparte del pecado, que uno se convierta a Dios, a ese camino de santidad, de fe y de obediencia, hermanos. ¿Por qué? Porque el resultado es que Dios se manifiesta, bendito sea el Señor. Dios salva, Dios perdona, Dios, hermanos, sana, gloria al Señor. Y eso es lo que esperamos de parte de Dios. Que cuando oremos a Él, Él nos responda. Que cuando le sirvamos a Él, Él nos use. Que cuando estemos enfermos, Él nos sane. Gloria al Señor. Pero todo esto resulta cuando uno se convierte a Dios. Cuando uno, hermanos, deja el camino de pecado para vivir para Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Gloria al Señor. Vamos a ver otro punto con la ayuda de Cristo Jesús. Vamos a leer la Biblia en el libro de Oseas con la ayuda de nuestro Señor. Libro de Oseas, en su capítulo 6, versículo 3, con la ayuda de Cristo Jesús. Dice así la palabra de Dios. Libro de Oseas, capítulo 6, versículo 3, dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está aparejada a su salida y vendrá a nosotros, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Pues, hermanos, para que uno se mantenga firme con ese deseo de no pecar, es necesario perseverar en buscar a Dios, mantenerse firme en el camino de Dios, mantenerse firme. Por eso dice: y conoceremos. Qué bendición es conocer a Dios. ¿Cuántos de ustedes se gozan por haber conocido a Dios? ¿Verdad? Porque Dios es amor, porque Dios es bueno, porque Dios es justo, porque Dios es fiel. Lo conocemos. Él es misericordioso, bendito sea el Señor, y Él nos ama, gloria a Dios. Y hermanos, y conoceremos, porque ahora le conocemos. ¿Qué queremos hacer? Seguir adelante en su camino, seguir amándole, seguir buscándole, seguir sirviéndole. Creo que ustedes que están allí en ese ministerio de la música, ¿verdad? Creo que es una bendición tocar para Dios. Es una bendición estar en los cultos, acompañando el culto, ¿verdad? Es una bendición, ¿verdad? Que uno le sirve a Dios. ¿Por qué? Porque es lo mejor, servirle a Dios. Por eso, para que uno se mantenga con ese deseo de no pecar, hay que, hermanos, seguir adelante, conociendo más y más a Dios. Ahora le conocemos en parte, pero llegará el día en que lo conocemos como Él es. Y dice la palabra de Dios: y cualquiera que tiene esta esperanza se purifica. Gloria a Dios. Porque, hermanos, si queremos conocer a Dios, si queremos conocerlo a Él, es necesario purificar nuestra vida, apartarnos del pecado cada día, viviendo una vida de santidad. ¿Y qué resulta? Bueno, aquí dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Pues si uno se mantiene firme con ese deseo, con ese propósito de estar libre de pecado, de estar limpio delante de Dios, Dios ve eso, hermanos. Dios ve cuando uno vive en santidad. Dios ve cuando uno le está obedeciendo. Dios ve cuando uno le está siendo fiel. Entonces Dios se manifiesta. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Que cuando, hermanos, uno le está sirviendo a Dios, y en este caso en la música, desde el momento que empieza a tocar en el culto, Dios se empieza a manifestar derramando de su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y cuando uno está ahí orando, ¿verdad? Ahí el Señor lo empieza a tocar. Gloria a Cristo Jesús. Y, hermanos, vemos la mano de Dios en todo tiempo y en todo momento, porque uno se está manteniendo con esa firmeza de solamente vivir para Dios. Hermanos,
No es en vano, no es en vano servirle a Dios en santidad. No es en vano consagrarse al Señor, no es en vano mantenerse limpio delante de Dios, porque Dios está con uno. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, en esta hora, si usted quiere que Dios lo use, que Dios lo respalde, que Dios se manifieste en su vida, que Dios lo escuche, que Dios bendiga su vida, pues apártese del pecado. Pero usted como músico, ¿verdad?, que no ha visto un cambio en su vida, sigue actuando en la carne, hay resentimiento en su corazón, hay coraje en su corazón porque usted toca, ¿verdad?, pero cuando toca, pues no se siente nada. Y le da coraje cuando su otro hermano en Cristo que está tocando, y cómo desde el momento que empieza a tocar, cómo Dios se manifiesta, lo usa y lo respalda, hay gracia en el hermano. Pues, hermano, es necesario que usted, que está escondiendo su pecado o que está pecando, se aparte del pecado, se aparte de la maldad, hermano, porque de otra manera ese servicio no le agrada a Dios. De otra manera Dios no se está agradando de usted, aunque usted está ahí, sí cumple, va al culto y toca y ministra, pero Dios no se agrada de su servicio. Y por eso, hermano, no hay bendición de Dios para su vida. Es necesario que usted entonces reconozca que está pecando. Es necesario que se aparte. Es necesario que se ponga a cuentas con Dios. Porque de otra manera, si no lo hace, su alma se va a perder. Será condenado usted. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted se aparte. Él lo está llamando. Dios le hace un llamado. Apartarse del pecado. Porque Dios lo quiere bendecir. Dios quiere estar con usted. Gloria al Señor. Dios le ha dado un don. Usted está allí en ese ministerio. Dios lo quiere usar, lo quiere respaldar. Pero es necesario que entonces atienda su llamado. Obedézcale. Apártese del pecado. Conviértase a Cristo Jesús. Viva para el Señor. Usted que se ha descuidado en su vida espiritual, ya no ora, ya no ayuna, hermano, y por eso pues no hay paz en su corazón, no hay gozo en su vida, no hay fe, no hay temor de Dios. Hermano, es necesario que entonces busque a Cristo Jesús. Y entonces, si usted lo hace, el Señor lo perdonará, lo limpiará, lo santificará, y siempre que usted esté sirviéndole a Dios, verá usted cómo Dios lo está usando. Póngase de pie. Vamos a pedirle a Dios que lo ayude y que nos ayude para que en nuestro corazón haya un verdadero deseo de no pecar, de no estar en el pecado, sino de servirle a Dios sinceramente. Oramos a Dios. Padre nuestro, Padre divino, aquí estás nuevamente hablando nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Dios poderoso, ayúdanos a todos. Señor, que en nuestro corazón haya un vivo deseo, un deseo firme, sincero, Padre, de apartarnos del pecado, de no pecar contra ti, porque el pecado acarrea muerte, destrucción. Señor eterno, el pecado trae condenación. Señor, ayúdanos a alejarnos del pecado y a vivir para ti. Tú nos llamas a humillarnos. Quita toda soberbia, Señor. Ten piedad de aquel que tal vez se le ha corregido, se le ha amonestado, se le ha hablado porque está pecando, pero no quiere dejar el pecado. Ayúdalo a ser humilde, a aceptar la corrección. Señor eterno, ayúdalo a confesarte su pecado. Ten piedad de aquel, Señor eterno, que está sirviéndote en pecado. Padre bendito de gloria, ayúdalo, Padre, Señor eterno, para que Él no oculte su pecado, Señor, porque la paga de pecado es muerte. Ten misericordia, Señor poderoso. Ten piedad también de aquel hermano, de aquella hermana que en verdad, Señor, se está santificando, se está consagrando, está luchando por hacer tu voluntad.
y hay en su corazón ese deseo de no pecar contra ti, pero tiene tentaciones, está siendo atacado por el enemigo. Ayúdalo a estar clamando, a estar en comunión contigo, a perseverar en obediencia, para que así tú sigas bendiciendo su vida. Padre bendito, manifiéstate, Señor, en cada vida y en cada corazón, que en cada corazón de uno su deseo sea de no pecar contra ti, sino de honrar tu nombre, de amarte a ti, de obedecerte a ti, Padre eterno. Gracias por esta enseñanza que nos has concedido tener en esta hora, Señor. Bendícela en cada vida y en cada corazón, Padre, y así nos dejamos en tus manos. Padre bendito, te damos gracias por todo lo que nos has permitido en esta hora. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios sea con ustedes.